Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de algo que puede parecer un poco anticuado y que actualmente no se utiliza, que era como remedio un poco de abuelas, de la utilización de los estimulantes del apetito. Actualmente, las sustancias consideradas como estimulantes del apetito no se utilizan o no deberían utilizarse en el caso de los niños, salvo contadas excepciones, a valoración, por supuesto, de su médico, que serían pues, en casos graves o cercanos a la desnutrición y en niños, por ejemplo, que tengan impedida la ingesta de alimentos por alguna razón, es decir, en casos muy puntuales y muy raros. ¿Qué pasa cuando los niños no comen? Pues que tengo un niño que come poquísimo, es que no come nada. Antiguamente, yo os estoy hablando pues, de hace más de 50 años probablemente, se utilizaban los estimulantes del apetito, que en algunos casos eran fármacos que no era o que tenían como efecto secundario el provocar una mayor sensación de hambre. Por ejemplo, el caso de algunos antihistamínicos. ¿Qué ocurre? Que esos fármacos podían tener también efectos secundarios y que a veces no estaban bien probados o bien demostrados en el caso de los niños y no se podrían utilizar a cualquier edad. Vale, pues algo más seguro, los complejos vitamínicos. Los complejos multivitamínicos siempre han tenido fama de dar hambre, que no es verdad. Si yo tomo vitaminas no voy a tener más hambre. ¿Qué ocurre? Que si yo tomo vitaminas porque tengo un déficit nutricional, el funcionamiento de mi cuerpo va a mejorar y esa falsa sensación de tener más hambre lo que está haciendo es que mi cuerpo reciba aquello que le faltaba. Es decir, mejora el funcionamiento del sistema digestivo y de todo el funcionamiento del cuerpo. ¿Esto cómo lo trasladamos a los niños? Pues lo primero que tenemos que hacer con un niño que no come o que nosotros pensamos que no come es una labor de investigación, como detectivesca. Lo primero, si mi hijo no come a la hora de las comidas, tendré que saber si fuera de las comidas come algo o no come nada, porque igual no estoy valorando realmente la ingesta que tiene mi hijo y tampoco estoy valorando las necesidades o los requerimientos que tiene mi hijo, que no son iguales en un niño que lleva una vida sedentaria que en un niño que lleva una vida activa. El niño que lleva una vida activa tiene unos mayores requerimientos y probablemente su cuerpo le va a pedir comer más. Si tiene una buena regulación, porque no la hemos alterado, ¿qué ocurre? Que va a saber cuándo necesita comer y cuándo tiene que parar. Y será un niño perfectamente sano, incluso aunque comiese poco, porque igual no necesita comer tanta cantidad como los padres pensamos. En el caso de un niño sedentario, aquí ya podemos asociar también otros problemas, hambre emocional, podemos asociar una alteración de esas señales de saciedad que ha podido ocurrir anteriormente, pues porque hemos obligado al niño a comer más cantidad de la que realmente necesitaba y de repente pues deja de comer. Es que su cuerpo igual le pide que no necesita comer, tenemos que hacerle caso a las reacciones de los niños. Y esto pensaréis, bueno, estás loca, ¿cómo voy a dejar que mi hijo no coma? Seguro que os habéis fijado que los niños, si crecen bien, si están contentos, generalmente están sanos, independientemente de la cantidad que coman. Cuando un niño no come lo suficiente para cubrir sus requerimientos, está abatido, cansado, fatigado, sin ganas de hacer ningún tipo de actividad, con bajo rendimiento escolar. Es decir, es un niño que no está creciendo, desarrollándose, ni teniendo una vida, vamos a decir, alegre, como deberían tener todos los niños. Es decir, pistas
nos está dando muchas veces el propio niño de si está comiendo lo suficiente o no. Porque el principal problema a veces en esos niños que no comen somos los padres. Por un lado, porque valoramos la necesidad de comer de cantidad de los niños como si fuese un adulto. Es decir, no pensamos o no nos adaptamos a su edad y a sus requerimientos. Comen en los mismos platos, del mismo tamaño, y claro, poner un trocito de carne así de pequeño en un plato así de grande, me parece que el plato está vacío y que lo tengo que llenar. Y le tengo que poner más carne, más verduras, más patatas, más arroz, más todo, porque ese plato aparentemente está vacío. La solución, vajilla para niños, es decir, del tamaño adecuado a las raciones que necesitan los niños, especialmente pues, en esas etapas en las que las cantidades difieren muchísimo de las de los adultos. Por lo tanto, en estos casos no tenemos ninguna necesidad de estimular el apetito de los niños, porque realmente son ellos mismos los que tienen un buen control sobre su regulación de la ingesta de alimentos, que es algo innato en los niños. Lo que pasa es que a veces pues, las condiciones externas pues, lo alteran un poco, y ahí entraríamos ya pues, con esos niños que pueden sufrir también sobrepeso por el exceso de la ingesta. Bueno, vamos a ver otros casos. Por ejemplo, un niño que realmente pues, va un poco retrasado en el crecimiento y que bueno, pues, realmente nos da la sensación o tenemos la impresión de que no come lo suficiente. Tendremos que valorar, por supuesto, esa ingesta o si existe algún otro problema de salud, como podría ser una alteración en la mucosa intestinal que impida la absorción de esos nutrientes o esos alimentos. También tendríamos que valorar en algunos casos si ese no comer de los niños está asociado a algún conflicto emocional, por ejemplo, en el caso de que haya pues, conflictos a la hora de comer con los padres, por ejemplo, con las personas que les cuidan. Yo os aseguro que un niño que tiene hambre no deja de comer. Un niño que no tiene hambre hay que analizar cuál es la causa que está provocando esa falta de hambre o esa falta de apetito frente a las comidas habituales. Y aquí podemos probar. Si yo le pongo lo que le gusta, come, y si le pongo lo que no le gusta, no come. Eso ya no es una falta de hambre, esos son caprichos. Es decir, yo solo como lo que me gusta y lo que quiero es que me pongas lo que a mí me gusta y para eso te pongo nerviosa a ti como madre porque lo demás parece que no estoy comiendo. En esos casos tampoco nos hace falta esos estimulantes del apetito. ¿Qué ocurre? Que a veces utilizar sin causa justificada estos estimulantes, que a veces antiguamente yo recuerdo que estaban elaborados algunos de hierbas y decían dale una cucharada de esto todos los días al niño y verás lo bien que come. Ya os he dicho que tienen muchas veces posibles efectos secundarios, entre ellos esa desregulación de las sensaciones de saciedad que nos pueden conducir más fácilmente a estados de sobrepeso. El uso de los estimulantes del apetito, como os he dicho, no se debe realizar. No hay generalmente, en condiciones normales, causas justificadas. Un niño que come poco, siempre y cuando esté sano, no justifica que utilicemos estos estimulantes del apetito. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como os he dicho, vamos a alterar esa regulación de los propios niños, vamos a causarles efectos secundarios, posibles efectos secundarios que no deberían tener por el consumo de estos estimulantes del apetito. ¿Qué ocurre? Que generalmente, como os he explicado antes, los padres tenemos mala percepción de las cantidades que necesitan comer los niños, especialmente cuando son pequeños, y también tenemos una mala percepción, muchas veces por comparación,
con otros niños de lo que es un niño delgado o un niño de bajo peso. Claro, si la media o más del 40% de los niños tienen sobrepeso y nuestro hijo está delgado, le vamos a ver tan delgado en comparación con sus compañeros que a veces nos puede preocupar, ¿no? Y pensar, es que el niño está demasiado delgado. Igual los que se tenían que preocupar pues son los demás, ¿no? Los de los niños que comen un poco de más o que tienen exceso de peso. Por lo tanto, a veces es un problema de percepción, sobre todo por comparación con lo que hacen otros niños o por comparación del plato, de la ración del niño con la nuestra. Claro, si un niño deja la mitad de lo que le hemos servido, tenemos la sensación de que no ha comido nada, pero se ha comido la mitad y probablemente sea la cantidad justa o la cantidad que necesita. Así que a veces tenemos que recapacitar y, como os he dicho, hacer esa labor de investigación de si realmente está comiendo suficiente o no. Y si no lo hace, ¿cuál es la causa de que no esté comiendo suficiente? La típica frase de que es que mi hijo no come nada, yo siempre digo que es falsa. Si alguien me dice, es que mi hijo no come nada, le digo imposible, porque del aire no se vive. Si el niño está bien, evidentemente algo come. ¿Cuándo, dónde y qué? Eso es lo que nos interesa saber, porque probablemente lo que tenemos que hacer es educación nutricional. A cualquier etapa o cualquier edad de la etapa infantil. Es importante que los niños aprendan, por supuesto, cuanto antes, la importancia que tiene llevar un estilo de alimentación variado, equilibrado, adaptado a su edad, por supuesto, y que permita tener un buen estado de salud. Cuando eso no se consigue desde el principio y vemos que las cosas empiezan a fallar, tenemos que volver a empezar. Es casi como empezar de cero, y cambiar hábitos adquiridos es mucho más difícil que empezar desde pequeñitos a enseñar buenos hábitos. ¿Qué ocurre? Que los niños copian lo que ven. Si nosotros no tenemos unos buenos hábitos nutricionales, ¿qué ocurre? Que los niños tampoco los van a tener. Si nosotros somos caprichosos con la comida, si rechazamos el consumo de algún alimento, los niños lo van a imitar y van a hacer exactamente lo mismo que nosotros. Así que es muy importante que ante mi hijo no come nada, analice lo que yo pienso que es comer nada. Porque ya te digo que comer nada o vivir del aire es imposible. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que os quite alguna preocupación de la cabeza y así, bueno, pues que le deis también al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.